El mensaje de esta tarde, diga conmigo: un milagro está por ocurrir. Un milagro está por ocurrir. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y esta es una palabra profética que llevará un nombre y un apellido. Estoy seguro que es usted la persona a la cual Dios me ha permitido predicarles esta tarde. Mi promesa se cumplirá. Dice la escritura que el reino de los cielos sufre violencia y los valientes arrebatan el reino de los cielos. Es decir, que para estos días un valiente se debe de levantar y decir: yo voy a conquistar lo que el diablo quiso quitarme. Yo voy a conquistar y voy a hacer todo lo posible de levantarme en el nombre de Jesús. Y aquí hay valientes que arrebatan una promesa de parte del cielo. Si hay un valiente en esta tarde, yo le pido que se active y que escuche la palabra de Dios en este día, porque será de bendición. Dice la escritura en el libro de Habacuc, capítulo 1, y dice la palabra del Señor. Diga conmigo, léalo: ¿hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor, pero tú no escuchas? Eso dijo el profeta Habacuc. Dijo: ¿hasta cuándo debo de pedir ayuda? Yo no sé cuántas veces te has sentido o has estado preocupado y diciendo en tu interior, muy posiblemente no lo has dicho a alguien más: ¿hasta cuándo voy a pedir ayuda? ¿Hasta cuándo Dios va a obrar? Yo me congrego, yo sirvo, yo asisto a la iglesia, yo estoy cambiando, yo estoy siendo una nueva persona y no entiendo por qué no encuentro la respuesta del Señor. Y dice Habacuc: pero tú no escuchas. Hay alguien que se ha preguntado por qué no lo escucha el Señor y ve testimonios en otra gente. Mire, hoy en la mañana la iglesia estaba llena. Habían 3 testimonios, pero hay hermanos que están sentados que llevan meses pidiéndole al Señor un milagro. Y la pregunta es: ¿por qué hay otros que sí y yo no? Más adelante dice la escritura: hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvar. Tendré siempre que ver estas maldades. ¿Por qué debo mirar tanta miseria donde quiera que mire? Veo destrucción y violencia. Y dice Habacuc: estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. Eso es lo que dice Habacuc. La interrogante de Habacuc es: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo debo de pedir ayuda? Y Habacuc era como uno de nosotros que asiste al Rey te mandó a llamar fielmente, pero sigue preguntando: ¿hasta cuándo veré a mi familiar privado de libertad? Es como aquel que va al hospital a hacer los diagnósticos: ¿y hasta cuándo tengo que venir? Y esa es la pregunta que Habacuc se está haciendo. El profeta menor Habacuc no se sabe mucho de él, porque lo cierto es que cuando fue escrito este libro, Habacuc está en un periodo en que Judá está angustiado, está en una esclavitud en Babilonia, y el pueblo de Judá había caído lo más bajo. El profeta clama por una respuesta, y es así como nosotros llevamos meses clamando por una palabra y una respuesta de Dios. Y yo le voy a predicar a una sola persona que ha venido a orar y tiene días clamando por un milagro, por una respuesta del Señor. Yo vengo a decretar y a profetizar que después de esta palabra algo sucederá en su vida. Para alguien que le urge un milagro, hoy es el día que el Señor trae una palabra para usted. Judá vive bajo una situación de violencia, de injusticia. Había hambre y estaba en destrucción en ese momento. Sobre Judá había cielos de bronce. Es decir, que estaban los cielos cerrados, las puertas estaban cerradas. Y había un pueblo que estaba cayendo en la frustración. Y cuando uno se frustra, llega la incredulidad. Y cuando llega la incredulidad a un cristiano se frustra porque no salen las cosas como uno quiere. Porque uno se frustra y dice: ¿por qué Dios
¿Por qué Dios no puede actuar en mi vida? Y uno, cuando tiene una mente tan pequeña de no entender el porqué de las cosas, uno llega a decir: Dios pareciera que es injusto. Y yo le pregunto: ¿quiénes somos nosotros para preguntarle a Dios por qué hace las cosas y cómo las hace y por qué no las hace como nosotros queremos que las haga? Para ser sinceros y honestos, yo hace un año, el 12 de abril, estaba en mi iglesia. Habíamos predicado un mensaje que se llamaba Sanando las Heridas. Y les predicaba esa noche de un miércoles que cuando alguien les vitupere, cuando alguien los calumnie, cuando alguien les diga algo, decía la escritura: estad tranquilos porque yo pelearé por ti. Eso es lo que predicaba yo como a las 7 de la noche de ese 12 de abril. Pero a las 8:15 a mí me estaban deteniendo afuera de la iglesia. En ese momento que a mí me dicen: usted está detenido, está privado de libertad, hace un año, yo honestamente no lo entendía, porque para uno es injusto. Yo decía: yo no he hecho nada, ¿qué malo he hecho? Y uno se empieza a cuestionar: ¿por qué, pastor? Y lo peor, que yo acababa de decir: si alguien les hace algo, usted debe estar tranquilo. Y yo, cuando a mí me dijeron, yo me quedé con mis cosas así. Estaba una mujer policía, estaba otros policías. Yo no lo entendía en ese momento. Les soy honesto, no lo entendía. Pero me acordé que acababa de predicar que tenía que estar tranquilo. Y yo no sabía si estar tranquilo o preocuparme, porque la humanidad me estaba poniendo muy nervioso. Pero justo me acordaba que acababa de predicar que debía estar tranquilo. En ese momento que a mí me sucede esto, me privaron de libertad. En ningún momento, si ustedes me hubieran dicho: pastor, ¿usted se imaginaba lo que le iba a suceder después? De ninguna manera. Y aunque esto no se lo dije por la mañana, porque aquí estamos más íntimos, cuando a mí me pusieron esa vestimenta blanca, que es lo que distingue a un privado de libertad, por no decir a los que nos dicen ser delincuentes y no somos, eso es otra historia, hermano. Ponerse esa camisa blanca, eso, y le toman una foto a uno, así como en las películas, vayan viendo para allá, viendo para acá, y eso es, y le hacen a uno una ficha. Pero en ese momento todavía uno no lo entiende. Cuando yo bajo a ese lugar a donde ahora servimos por gracia del Señor, tampoco conocía yo a una sola persona, y me llevan y me llevaron a esa celda. Y bendito sea el Señor por la vida de Daniel Ponce, que cuando yo estoy ahí, que todos estaban acostados en el suelo, llega, enrolla una camiseta blanca, enrolla unas jeans y me dice: bienvenido, aquí está su almohada para que duerma. Duerma ahí, me dijo. Y yo: ¿a dónde? Ahí donde pueda. Y esa noche que me quedé viendo hacia arriba, miraba a los lados, y yo me esperaba lo peor. Al día siguiente me dicen: nos dijeron que eras pastor. Si eres pastor, ponte a predicar. Y mi primer mensaje a las 9 de la mañana era: los enemigos del cristiano. Y gracias a Dios que me lo había aprendido de memoria, porque ahí no andaba mi iPad, no andaba libros, ni mis cuadernos, ni nada. Y no llevaba Biblia. Y desde ese día comenzó el Señor a trabajar de otra manera en mi vida, donde yo aprendí a que vivir bajo la misericordia de Dios, donde literalmente, hermano, uno está en el suelo y ya no puede hacer nada, donde uno no puede salir, donde uno está tras unos barrotes, donde uno no lo puede sacar ni el dinero, no lo puede sacar nada. Y luego yo no tuve oportunidad de llorar, porque había una necesidad de predicar, de orar. Y después me sacaron a predicar a todas las 16 celdas que ahí hay.
a orar por la celda 16. Me sacaban a las 12 de la noche porque me decían: si eres pastor, si eres un hijo de Dios, anda. ¿Y qué encontramos? Encontramos unas palomas cortadas de la cabeza, porque ahí habían llenado la pared llena de sangre. Y a las 12 de la noche había un policía que a mí me llevaba para burlarse, para pensar que si yo tenía miedo a lo que el diablo podía hacerme ahí. Y de ninguna manera, yo se lo digo con toda autoridad del cielo. Yo dije: yo sé en quién he creído, y no importa que yo esté vestido de blanco, yo sé que soy un pastor, un hijo de Dios, y voy a ministrar la palabra de Dios. ¿Y por qué les cuento esto? Porque yo no sabía que un año después iba a estar celebrando El Rey Te Mandó a Llamar. ¿Cuántas familias han venido a la iglesia? ¿Cuántas familias han sido restauradas? ¿Cuántas almas han sido predicadas? ¿Cómo el Señor lo ha hecho? Así que yo te vengo a decir, amada iglesia, si ahora lo que estás viviendo no lo entiendes, verás más adelante el fruto que Dios hará en tu vida. Ese día que a mí me detuvieron, yo estaba con mi hijo y estábamos planeando cómo remodelar la iglesia que teníamos. Estábamos con Rafa, ¿te acordás, Rafa? Estábamos planeando una campaña estratégica en redes sociales. ¿Y cuáles redes sociales? Yo quería llevar el evangelio a las redes sociales, a ver quién más venía a la iglesia. El Señor no me llevó a predicar a otro lado, me llevó al penalito. Y aunque a mí hoy en día me digan: tu iglesia es de presos, mi iglesia son de testimonio, no son de presos. Mi iglesia es una iglesia que cada semana recibe un milagro de parte de Dios. Cielos abiertos, los cielos que estaban de bronce ahora ya no son de bronce. Y yo te pregunto a ti: ¿tú crees que lo que ahora estás viviendo no te va a servir en los próximos días? Te aseguro y te garantizo en el nombre de Jesús que sí. ¿Qué pasa cuando nosotros nos volvemos incrédulos y viene una frialdad? Nos volvemos tibios, nos volvemos apáticos. Hay personas que un día sirven, otros días no, solo porque el milagro no lo recibe. Hay personas que un día son cristianos y mañana no. Un día alaban a Dios con alegría y otro día amanecen amargados dentro de sus congregaciones. Pero lo que no estamos entendiendo, que todo lo que estamos pasando al final del tiempo obrará para bien. Y tu mejor y más grande testimonio será: yo te vengo a predicar que el milagro va a ocurrir en el nombre de Jesús. Había incredulidad en Judá, había frustración. Ahí también había líderes que estaban siendo frustrados. Y hay una frustración muy palpable. Y la maldad, sí, hay mucha maldad. Usted sale afuera, es tan fácil decirle a alguien que es delincuente y publicarlo en redes sociales, ¿sí o no? Es tan fácil tomar un video, es tan fácil tomar una foto y decir: ese está haciendo un delito, y lo publican. La gente ahora se goza en los 3 doritos después. Eso es el corazón que hoy en día estamos viviendo, que están esperando que alguien haga algo malo para poder publicarlo. Dice la Biblia en Mateo 24:12: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hay mucha maldad. Hay gente que ha estado recibiendo críticas en vez del amor. Hay gente que ha estado recibiendo señalamientos. Hay gente que ha estado viviendo en una familia donde la queja es lo que se vive todos los días. Ya no hay oración, ya no hay adoración. Y así Habacuc, un profeta de Dios, está frustrado en una situación de queja. Y yo vine a predicar a alguien que ha estado quejándose, lamentándose todos estos días. Y yo no voy a criticar a alguien que se queje de ninguna manera, porque hay que estar en los zapatos de alguien que se está jugando la vida y la muerte para entenderlo en un hospital. Hay que entender una madre cuando llora por un hijo que está privado de libertad, una esposa que llora al ver a su esposo privado de libertad. Hay que estar en los zapatos para entenderlo. Y es así como Habacuc se pregunta. Hay gente que en vez de estar yendo mejor las cosas, le están saliendo peor, y cada día van de peor en peor y no ven una respuesta. Yo no sé si usted es esa persona, pero el Señor me dijo que esta es la palabra de hoy. Y la pregunta es: ¿dónde está puesta tu fe? Tu fe está puesta en Dios. Hay unos que me dicen: pastor, llevo orando años para que mi vida y mi casa sea diferente.
Llevo orando años, años, años. Hay personas que comienzan tomando 2 pastillas y así inicia la enfermedad, y después toman más de 20 pastillas. Y la pregunta es: pastor, si yo me congrego, si yo asisto a la iglesia, yo alabo al Señor, mire, desde que perdí el negocio, pastor, ya no hay forma de levantarme. Hay personas que hace 7 años no logran levantarse. Hace 7 años perdieron una empresa y están cuestionando hasta cuándo. Y no es fácil orar y andar bien con el Señor y ver que los malos prosperan. Yo no sé si a usted le ha pasado que hay gente que es peor que uno. Ahí los ve, y hasta tienen para los baldes de cervezas. Y hay hombres que no han tenido ni para llevar alimento a su casa y se congregan y son servidores. ¿No ha visto esas situaciones difíciles? Yo no entiendo cómo el impío se jacta de una falsa prosperidad. Y no es fácil orar cuando hay limitantes. No es fácil venir y congregarse. Hay personas que han venido literalmente con el pasaje y después no saben cómo hacer. Pero a esta persona yo le vengo a predicar en esta hora. Y ver que los malos, mire, ¿no ha visto que hay unas señoras bien chambrosas, vecinas, que hablan de todo el mundo y ahí tienen sus centavos? Y son chambrosas. Y son lo peor. Y son las que ponen el dedo. Y uno como cristiano se puede llegar a frustrar, se puede llegar a quejar. Pero hay algo que esas personas nunca van a entender: que nosotros adoramos a un Dios que está vivo, que nosotros hemos nacido de nuevo. Y lo que no vamos a entender hoy, adelante vamos a comprender por qué Dios lo hace. Literalmente hay personas aquí en nuestra iglesia que están orando porque su esposo vuelva a casa, porque su esposa vuelva a casa. Hay papás orando por sus hijos. Y en esa situación tan confusa de la vida, donde nosotros debemos de seguir orando, donde debemos de seguir permaneciendo, aunque no es fácil, hay hombres que han estado llorando en la intimidad. Y aquí no les voy a preguntar porque vemos muy pocos, pero ¿cuántos hombres han llorado en su intimidad? Y que uno dice: bueno, me voy a esconder porque no quiero que me vean llorar. ¿Usted cree que a un hombre le gusta estar en una situación económica mal? ¿Usted cree que es bonito que la mujer ofenda al hombre y le diga: Aragán, anda a trabajar, y el hombre no le sale nada? ¿Usted cree que el hombre va a sentirse que la esposa lo está honrando en la casa? ¿Y sabe qué hace la mujer cuando más le dice que es un aragán? No le digo otra palabra, que le dice mantenido, que le dice: vos no sabés cómo nosotros hacer, mirá a los niños. Y ¿sabe qué pasa con el hombre? Más agacha la cabeza. Y si usted es una mujer de Dios y una mujer de su presencia, y por cualquier situación está viviendo, y hay un hombre que está pasando una dificultad, usted le levanta los brazos y le dice: hijo, vas a salir bendecido. Hoy será el día que te van a llamar. Anda a buscar trabajo, pero vas con bendición. Es muy diferente. Es muy diferente, iglesia. Y hay personas que rompen el molde, y esas personas somos los que entendemos que las fuerzas vienen de Dios. Yo vengo a predicar a alguien que ya no quiere la vida que está llevando. Mire, hay personas que recitan un versículo bíblico que dice: Jehová dio. ¿Qué más dice? ¿Y qué más dice? ¿Cómo dice? Dice: Jehová dio, Jehová quitó, sea por los siglos Jehová bendito. Pero lo que nos gusta es cuando dice Jehová dio, pero cuando dice Jehová quitó, ahí quisiéramos borrar esa parte de la Biblia. Hay momentos que Jehová quita, porque lo que quita es para bendecirte. Lo que está quitando de nuestras vidas es para bendición. Y hay gente que solo le gusta Jehová dio. Y al que le gusta solo la bendición y la prosperidad, lo siento mucho, discúlpeme, porque la bendición de Dios siempre va a través de un proceso.
Si a usted le dicen que yo voy a orar por usted y mañana sale con su milagro, yo le voy a decir, Dios lo va a bendecir en su proceso. Amén, iglesia. Aunque no me diga amén, pero es la verdad. Pablo dijo: he experimentado de todo, he tenido abundancia, he tenido escasez, he estado libre predicando y he estado en la cárcel predicando, he escrito cartas paulinas, estaban siendo escritas en la cárcel. He sido enseñado en todo. Filipenses 4:11 dice de la siguiente forma: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Dígale que está a la par: a contentarme. He aprendido a contentarme. Al que está atrás de usted, al que vea la silla sola, pero alguien dígale: he aprendido a contentarme. ¿Sí? No es fácil. Cualquiera, dice la escritura, que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y luego dígalo con fe esta tarde, iglesia: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si hay algo que Habacuc había entendido, es que todo lo podemos en Cristo que me fortalece. No importa si hemos estado con necesidad o en abundancia. Y ese es el mensaje de esta hora. ¿Quiénes son los Habacuc ahora mismo en su presencia? Del hebreo original significa Habacuc el nombre, el que se aferra. Diga conmigo: el que se aferra. Eso significa Habacuc. Aquí hay una realidad. Habacuc está diciendo que hay que aferrarse, hay que seguir creyendo, aunque usted no vea que está sucediendo un milagro, está sucediendo. El diablo, ¿sabe qué querido el diablo con ustedes? Matarlo, destruirlo, hundirlo. Y lo que no entiende el diablo es que ¿cómo alguien puede adorar a Dios cuando las cosas le van mal? Eso no lo entiende. El diablo y sus demonios nunca van a entender por qué nosotros adoramos al Señor. O dígame usted si esta tarde, sin duda alguna, alguien que vino solamente con la fe, solamente creyendo, pues el diablo no lo va a entender. Hay voces del enemigo que a uno lo mandan a desvalorizarse. Hay voces hirientes. Hay personas que día con su boca han estado hiriendo a cristianos, han estado lastimando, han estado lanzando palabras destructivas. Y para alguien que ha sido vituperado, y es que es ahí cuando entendemos que algunos Dios nos ha blindado, porque el diablo ya había puesto fecha para nuestra muerte. El diablo ha hecho todo lo posible para que nosotros no estemos con vida. Pero cuando nosotros alabamos, el infierno se frustra. Y cuando nosotros alabamos, decimos como Pablo le dijo a Timoteo: aférrate. Aférrate, sigue creyendo, porque yo te profetizo que aunque el infierno se levante contra de tu casa, no prevalecerá. Ninguna arma que se levante contra tu casa, contra tus hijos, contra tu casa y tu familia, no prosperará. Yo vengo a profetizar esta tarde que están blindados. Aférrate, sigue creyendo, aférrate a Cristo. Ay, aférrate. Primera Timoteo 1:19 dice la escritura. ¿Lo puede leer conmigo? Aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia. Aférrate a Cristo. El aferrarse es agarrarse de Dios, aunque sea ilógico, aunque a usted le llamen loco, aunque nadie lo apoye, aunque la gente para usted diga. Es que mire, ¿cuántos vienen solos a la iglesia sin su familia? Hay algunos que vienen así, ¿sí? Y usted sigue aferrándose que Dios puede hacer un milagro. ¿Sabe que el viernes a mí una persona, por no decirle un desgraciado, me dijo: ¿por qué vas a predicar a los penales si son delincuentes? Está bueno, loco, le iba a decir.
Así me dijo. No, y se los prometo. Hay un par de testigos que me dijo: ¿y por qué? Me dijo, le andás diciendo, yo les profetizo que en el nombre de Jesús serán libres cuando ya los condenaron. ¿Y acaso no ha nacido de nuevo? ¿Que acaso no la Escritura dice que para Dios no hay nada que sea imposible? Para Dios no hay nada que sea imposible. Lo que para el mundo es condenación, para los que están en Cristo no es condenación. Pero aférrese. Aferrarse es, a pesar que nadie lo apoya, usted siga creyendo, siga sirviendo, siga viniendo a la iglesia. Mire, yo quiero seguir creyendo, y el día que el Señor me lleve a su presencia, no sé quién de ustedes va a morir primero que yo, pero si usted me entierra a mí, yo le aseguro que voy a abrir esa ventanita de la caja. Siga creyendo, le voy a decir, que hay un milagro. Me va a decir alguien, pero a usted no le pasó nada. No creas, porque yo cuando ya esté ahí en la caja, tal vez mi cuerpo estará ahí, pero yo estaré en calles de oro, mar de cristal, Jerusalén, qué bonita eres, voy a cantar. Gracias, Señor, porque ahora sí puedo verte cara a cara. Lo que un día prediqué es una verdad, ahora estoy delante de ti. ¿Sí me voy a entender? Porque ni la muerte, que para el humano es lo peor, para el que está en Cristo dice que la muerte es ganancia. Entonces ni la muerte nos puede separar del Señor. Así estaba Habacuc en una gran crisis con los babilonios, con los paganos. Porque hay algo que a un cristiano lo puede derrumbar, es que el impío se levante mejor que un cristiano. Pero de ninguna manera. Habacuc 1:5 dice de la siguiente manera: el Señor respondió. Y dice: observen las naciones, mírenla y asómbrense, pues estoy haciendo algo en sus propios días, algo que no creerían aun si alguien les dijera. Y dice el versículo 6: estoy levantando a los babilonios, un pueblo cruel y violento. Marcharán por todo el mundo y conquistarán otra tierra. Esto me llama la atención porque hay muchos paganos supuestamente en bendición. Hay gente que tiene dinero, pero su dinero no le va a sanar de un cáncer. Dígame, ¿qué dinero ha pagado un cáncer? De ninguna manera. Versículo 7 dice: son reconocidos por su crueldad y hacen lo que se les antoja. Sus caballos son más veloces que guepardos y más feroces que lobos al anochecer. Sus jinetes arremeten desde lejos, como águilas se lanzan en picada para devorar a sus presas. Vienen sin treguas, decididos a la violencia. Sus multitudes no avanzan como el viento del desierto, barriendo cautivos a su paso como si fueran arena. Y dice el versículo 10: se burlan de reyes y príncipes y menosprecian todas sus fortalezas. Simplemente hacen rampas de tierra contra las murallas y las toman por asalto. Arrasan como el viento y desaparecen. Pero son, dígalo conmigo, pero son profundamente culpables, porque hicieron de su propia fuerza un Dios con D pequeña. Yo no sé si usted se ha topado con alguien que se cree un Dios. Hay gente en los trabajos que se cree un Dios. ¿Sí? Hay gente en las iglesias también se cree en un Dios. Ya no digamos, se creen un Dios que pueden determinar la vida de alguien, ¿sí o no? Mire, ¿cuántos han debido alguna vez algo? Vaya, para aquí no hay que. Pero eso de verle a alguien, va que uno cuando lo mira, uno se agacha la cabeza. Va cuando no le ha pagado. ¿Da pena o no da pena? Y el otro, ¿qué hace? Como que Dios, vea, levanta la cabecita, ¿sí o no? Pero a los que han convertido a un Dios, dice la Escritura, que ellos profundamente, el Señor va a ver su caso. ¿Y qué es lo que determina nuestro final? No es los dioses que están alrededor nuestro, los que se convirtieron en un Dios. La pregunta que yo te hago esta tarde: ¿quién es tu Dios? ¿Quién es tu Dios? ¿Alguien me puede decir quién es su Dios?
¿Alguien lo puede decir? ¿Quién es su Dios? El Dios que yo predico hace que de una tumba un muerto viva. El Dios que yo predico sana cáncer, sana enfermedad, liberta al cautivo, sana al que está enfermo. Eso no lo hace otro Dios. Y probablemente mientras vamos avanzando y no veamos nuestro final, seguramente verás que hay gente que pueda tener dinero, pero no tendrá una paz, no tendrá un gozo. Hay gente que puede estar afuera creyendo que lo tiene todo, pero lo que no me hace feliz no es el dinero ni lo material, porque el gozo que nosotros tenemos es que aún pasando las pruebas, pasando las dificultades, pasando todo lo que nos tenga que pasar, nosotros decimos: yo sé que mi Cristo vive y mi Redentor vive y me levantará del polvo en el nombre de Jesús. Mi avance puede parecer poco, puede ser lento, pero voy seguro. Y hoy que estás aquí, yo vengo a decirte en el nombre de Jesús que Habacuc 2:2 será una realidad en su vida. Libro de Habacuc 2:2 dice, léalo conmigo: y Dios me respondió. ¿Cómo dijo? Voy a darte a conocer lo que está por suceder. Voy a darte a conocer lo que está por suceder. Escríbelos en una tabla para que se lea de corrido. Y dice: escríbelos, escríbelo. Esta palabra es para que usted ahora mismo, en el nombre de Jesús, crea que se abre una puerta en su vida, en su familia. Créale al Señor que lo que estaba cerrado, en las próximas horas nuestra realidad cambiará, porque Dios lo está prometiendo. Dice: Dios respondió, voy a darte a conocer lo que está por suceder. Los profetas tenían las tablas, escribían las promesas que Dios iba a hacer con ellos. Y el versículo 2:3 dice de la siguiente forma. ¿Lo puede leer? Dice: tardará un poco en cumplirse. Vamos, dile al que está a la par: tardará un poco en cumplirse. Pero tú, dice la Escritura, no te desesperes. Aún no ha llegado la hora de que todo esto se cumpla, pero puedo asegurarte que se cumplirá sin falta. Iglesia, se cumplirá sin falta. Lo que Dios prometió se cumplirá en el nombre de Jesús. Tardará un poquito, sí. Tardará un poco. Hay gente que está esperando una respuesta de parte de Dios, sí. Pero la Escritura dice: tú no te desesperes. La Escritura dice que llegará la hora en que todo se cumpla, y lo que Dios comenzó en este 2024 cumplirá lo que prometió. Hay alguien que tiene una palabra profética en esta tarde. Dios cumplirá lo que prometió. El Señor te dice: te voy a levantar de donde has caído, te voy a bendecir en las áreas donde otros dijeron que no era bendito, te haré florecer donde era desierto, en tierra árida te voy a levantar tu cabeza por todo diablo que ha querido verte con cabeza abajo. Dice el Señor: yo te sanaré. Y dice la Escritura en Habacuc 3:16: al oír esto, me estremecí por dentro, mis labios temblaron de miedo, se me doblaron las piernas, caí y temblé de terror. Esperaré en silencio el día venidero, cuando la catástrofe golpee al pueblo invasor. ¿Qué hizo Habacuc? Esperar en silencio. Hermano, ya no se queje. Mejor, si no tiene nada bueno que decir, mejor mira ahí cómo ves la situación para mañana. Mira ahí cómo ves el problema. Sí. Pero usted va a decir: no, hombre, vos fíjate que a todos les están dando 20 años de cárcel. Ay,
usted es problemado. Sí, hay mucha gente que ya no quiere contestar el teléfono de tanta deuda que tiene, no sabe de dónde le van a cobrar. Mira, hay gente que no va al médico porque si no es por el reuma, es por la artritis, por el páncreas, ¿sí o no? Es que ya se siente balazo. Pero dice la escritura que en silencio voy a esperar. Y Habacuc 3, 17, 19, quiero que lo lea conmigo. Y dice la escritura: aunque las higueras no florezcan y no haya uva en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me gozaré en el Dios de mi salvación. Aunque la higuera no florezca, aunque usted solo cuando abra la refri solo vea, bueno, ni agua le mete ahora porque le da pena, aunque usted vea que eso no está como usted quisiera, aunque usted vea que su hijo, por más que usted lo bendice, es un poco rebeldito, aunque usted esté orando por ese esposo y ese esposo no cambia, o que ora por su esposa y no ve un milagro suceder, aunque usted esté viendo todo lo que esté viendo, dice la escritura: aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano, Él es mi fuerza. Dice el versículo 19: Él da pie firme como al venado, capaz de pisar sobre las alturas. Aunque las cosas no estén bien, me voy a alegrar en el Señor. ¿Cuántos se van a alegrar en el Señor? Ese es el propósito de este mensaje. Aquí hay promesas de parte de Dios que han sido lanzadas desde que nosotros éramos niños. Y un ejemplo claro es en Hebreos capítulo 6, versículo 13 al 15. Dice de la siguiente forma: Dios le hizo a Abraham esta promesa. ¿Lo puede leer conmigo? Yo te bendeciré mucho y haré que tengas muchos descendientes. Cuando Dios le juró a Abraham que cumpliría esta promesa, tuvo que jurar por sí mismo, porque no tenía a nadie más grande por quien jurar. El Señor dice: Abraham esperó con paciencia. ¿Y qué pasó? Y Dios cumplió su promesa. Cuando a Abraham se le da esta palabra, Abraham tuvo que esperar 15 años. ¿Sabe que estaba viejo Abraham cuando recibió la promesa que iba a tener descendencia? Y dijo el Señor: yo te bendeciré mucho, Abraham. ¿Cuántos son como Abraham, que el Señor ya les dio una promesa? ¿Qué debo de hacer? Esperar en el Señor. Y Génesis 21 dice de la siguiente forma, en el versículo 1, ¿lo puede leer conmigo? El Señor cumplió su palabra e hizo con Sara exactamente lo que había prometido. Y luego dice la escritura: ella quedó embarazada y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez. ¿Cuánto tiempo tuvo que haber esperado Sara? Yo no sé cuánto tiempo llevas esperando, pero todo el tiempo que lleves esperando, yo te puedo decir en el nombre de Jesús que Dios cumplirá cada una de las promesas que ha declarado para tu vida. Cierra tus ojos un momento y déjame orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, dice la escritura en Génesis 21:6 que Sara declaró: Dios me hizo reír. Todos los que se enteren lo que sucedió se reirán conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo a orar esta tarde por todos los que están decaídos, Señor, por todos los que no tienen una respuesta, Señor, en el nombre de Jesús.
Dios cumplirá lo que ha prometido en el nombre de Jesús. Si Él lo prometió, lo cumplirá en el nombre de Jesús.